Movimientos allí en Azul. Estábamos muy pendientes del caso de Dayana Bregú, lo venimos contando y hoy hay novedades porque indagan a los policías. Eva. Sí, así es, Vale, buenos días. Y así están llegando entonces, aparentemente, los primeros policías ya trasladados aquí a la Fiscalía General de Azul. Los 5 policías, recordemos, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de aquí, de la Comisaría de la Prida, que están siendo trasladados y de esta manera ya por lo menos, a ver, 2 de ellos entonces que están entrando a esta Fiscalía, o uno, la verdad que ahora veremos si es justamente quien lo acompañaba, uno de los policías que está de custodia, pero así de esta manera entonces el camión de traslado de la Policía Federal, en este caso el móvil, esta camioneta que llega a esta Fiscalía General de Azul, donde en minutos nada más se va a dar la indagatoria. Este movimiento lo vamos a ver una y otra vez, ¿no? Constantemente hasta que se complete justamente el traslado de los 5 policías que están acusados del homicidio doblemente agravado por alevosía y justamente por ser funcionarios policiales de Dayana Bregú, que recordemos tenía 26 años y ahora, a partir de una segunda autopsia, el fiscal entiende que esto se trata de un homicidio, por los diferentes elementos que fuimos repasando en los últimos días, con esto de la ausencia, por ejemplo, de los signos de ahorcadura, bueno, y otros elementos que hacen entender que en realidad ella no se suicidó, sino que la habrían asesinado. Todo esto, recordemos, aquel 5 de junio en la comisaría de la Prida, cuando ella a las 7:30 de la mañana quedó demorada en ese momento, y después su muerte, que se daba entre las 14 y las 15:30. Puntualmente se sabe que es ese horario y están justamente a partir de las testimoniales, ahora las indagatorias, tratar de establecer cuál es el rol que ocupó cada uno de los policías acusados en el contexto, obviamente, del asesinato de Dayana. Los policías entonces trasladados, que recién ya vimos una primera tanda, Vanessa Núñez, que vos sabés que ahí enfocan directamente a Vanessa Núñez los investigadores porque es la imaginaria, ¿no? La imaginaria en este caso es la función que tiene aquel personal policial que está a cargo de la zona de los calabozos. Es la persona que directamente está viendo constantemente a quienes están detenidos, en este caso Dayana. Juliana Celaya es otra policía, sargento en este caso. Buenos días. Yo soy el doctor Fernández, defensor de los policías. Ajá, que recién acaban de llegar. Exactamente. Mire. Doctor Fernández. Exactamente. Buen día. Bueno, cuénteme, a ver, ¿cuál es el... Sí. La situación es la siguiente. Vamos a dar la campana al personal policial. Hoy van a declarar los policías. La situación es esta. Acá hay una discrepancia entre la primera autopsia y la segunda. La víctima no fue torturada ni la mataron, se suicidó. Es contundente. El surco de ahorcadura es incompleto. ¿El surco de ahorcadura? Es incompleto. Es oblicuo, ascendente de izquierda a derecha. Ahora, la segunda autopsia dice que hay ausencia del surco, ¿no? Le explico. Hay una omisión en las consideraciones de la segunda autopsia, a donde omiten que la extracción del surco se hizo en la primera pericia patológica. En la extracción del surco le extrajeron 8 centímetros y en la segunda autopsia no lo describen. Usted dice que no hay surco en la segunda autopsia porque le extrajeron en la primera. Exactamente. Mira, acá tengo la foto, para que vean. Un segundito. Sí, si quiere, después la vemos bien, por las dudas, para no ver el cuello de la víctima. No. El tema viene así. El problema que pasó acá es una omisión en la reautopsia a donde no describen que la ausencia del surco de ahorcadura fue producto de una operación quirúrgica que se realizó en la primera operatoria tanatológica. Entonces esto es un tema médico que deben dar explicaciones. La primera autopsia la hace la asesoría pericial de Azul, no el cuerpo médico de policía. Entonces no podemos hablar que hay un interés corporativo del personal policial involucrado con los miembros del Poder Judicial de Azul. Confírmenos este dato, ¿lo hizo una ginecóloga? ¿Cómo? La autopsia, No. ¿la firma una ginecóloga? No, una médica legista. Ajá, bien. Una patóloga. Yo tengo que es una médica patóloga. Claro, es patóloga. Está bien, es parte de la aclaración de la información que estaba dando vuelta. Lo que Ahora, pasa doctor... es que la víctima, le explico, ya tuvo 2 tentativas de suicidio. Lo que pasa es que los familiares que están encabezando las marchas no dicen la verdad de la víctima. El padrastro, que ahora sale en los medios, tiene una denuncia por abuso sexual, como primera y principal, por parte de la víctima. La víctima fue producto de violencia de género
por parte de su familia y tengo las causas. ¿Pero eso qué tiene que ver con el hecho de la muerte, doctor? No, le explico. Porque la están poniendo a la víctima como que era una persona con proyectos, era una persona que era un paciente psiquiátrico. Porque sea psiquiátrico, no hay derecho a matarla, quiero aclararlo bien, pero ella se ahorca con la campera, que se la puso tipo babero, y se lo colgó en el tercer barrote. Y la descripción del cuadro lesional del primer médico que llega al lugar, no del que le hizo las maniobras de resucitación, del médico que describe, de policía, que va al lugar derecho, describe un cuadro lesional de un surco incompleto, de ahorcadura por constricción. Por eso, la conclusión de la primera autopsia es una asfixia mecánica. El síndrome asfístico es una cuestión genérica, que usted se puede morir, en este caso una asfixia interna como externa. Y la definición genérica es síndrome asfístico. Si usted se atraganta, muere de un síndrome asfístico, todos morimos de asfixia. Sí. Cuando deja de bombear sangre el corazón, no tenemos más oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre? Acá hay que dejar bien clarito que le voy a pedir juicio político al fiscal, a la jueza de garantías, porque no es la primera vez que el Comité Provincial por la Memoria se meten en estas causas como particular damnificado institucional, porque tienen el negocio de litigar contra el Estado por la violencia institucional, porque la cuantificación del valor de vida de una persona por violencia del Estado son 15 millones de pesos. Ahora, doctor, es muy grave lo que usted dice en torno a que la segunda autopsia marca que no hay surco de ahorcadura porque no tienen en cuenta que fue extraído en la primera. Es una omisión, y le voy a pedir falsos testimonios a los peritos de la Asesoría Pericial de La Plata, porque están omitiendo datos contundentes de la primera autopsia. O sea, la primera autopsia, la conclusión, como la conclusión de la segunda, son complementarias. Ahora, ¿usted cree que esto lo hicieron a propósito en la segunda autopsia? No, no lo hicieron a propósito. Hay una negligencia en no describir todas las descripciones quirúrgicas que ocurren en el primer acto de la autopsia. Y la primera autopsia, los mejores hallazgos es en la primera, donde el cuerpo no está putrefacto. En la segunda reautopsia, que no aplicaron el protocolo de Minnesota, es una recomendación, no es una obligación. Quiero dejar bien claro para la opinión pública, porque se forma una opinión. Con lo cual es un promedio entre las dos autopsias, el análisis que ahora tienen que hacer. Exactamente. Esto es lo mismo lo que pasó con el caso de Alejandro Martínez en la costa. Yo también estoy como defensor del personal policial. No es la primera vez que por una falacia médica se genera una interpretación y se requiere una detención. ¿Sabe cuál es el problema? Yo se lo voy a decir bien clarito. El Comité Provincial por la Memoria, que defiende los derechos humanos, defiende los derechos humanos de los delincuentes. De las víctimas, para el Comité Provincial de la Memoria, están ausentes. Nunca lo vi al Pérez Esquivel en el velatorio de un policía. Quiero que quede bien claro esto. Acá lo vamos a defender al personal policial hasta las últimas consecuencias, porque el personal policial no los mató, nadie la tocó. Era una mujer que ya venía, primero, con una contravención a las 6:30 de la mañana por desórdenes y escándalos, y tuvo una causa por daño y violación de domicilio. ¿Cuántos policías defiende usted? Yo defiendo al oficial de servicio. Estamos haciendo un trabajo conjunto con la asesoría letrada del Ministerio. Y le voy a decir algo bien clarito acá. ¿A Núñez defiende? A Núñez, al oficial de servicio. Ella estaba como imaginaria. Adrián Núñez. ¿Cómo? Adrián Núñez. Adrián Núñez estaba como oficial de servicio. ¿Cuál era la función en ese momento, más allá de oficial de servicio, pero puntualmente, entre las 14 y 15:30, momento de la muerte? 15:30, al momento de la muerte, él se había retirado de la dependencia a almorzar y lo había relevado la ayudante del oficial de servicio, que también está imputada. Él no estaba en el momento de la muerte en la dependencia. Él se entera por un llamado telefónico y él concurre a la dependencia en forma urgente a las 15:30 horas. Se da cuenta la imaginaria del calabozo cuando la encuentra tendida en el piso. A ver, esto es como cuando los presos se suicidan en las celdas, utilizan los picaportes. A ver, acá no hay un manual del perfecto suicida. Esto bien clarito. ¿Por qué es un suicidio esto? Es sencillo, porque si hubiese sido una estrangulación a lazo, el surco es completo a 90 grados. Entonces, por favor, que no sean ignorantes, porque están jugando con la libertad de 5 policías y están destruyendo a 5 familias. Por lo que voy a decir bien clarito, la sangre de un policía seca rápido para la sociedad, pero la sangre de la madre de un policía nunca seca. Y esto quiero que le quede bien en claro a los organismos de derechos humanos, porque los voy a demandar, en este caso, por presionar a los magistrados
porque no es la primera vez que presionan a los magistrados con juicio político cuando tienen una resolución en contra, y Pérez Esquivel es el primero que defiende a los delincuentes. Doctor, ¿su defendido va a declarar? Va a declarar, porque no tiene nada que ocultar. A pesar que tienen el derecho de negarse a declarar, no tienen nada que ocultar porque son personal policial que no lo tocaron. No lo tocaron, no tocaron a la víctima. No tocaron a la Llega el traslado del resto de los policías que están detenidos. Recién escuchábamos entonces al doctor Fernández, abogado defensor de Adrián Núñez, un subinspector, oficial subinspector entonces de la policía bonaerense, de la comisaría de La Prida, que en ese momento, sí es verdad, nosotros teníamos ese dato, lo que él confirmaba, ¿no? Que sale en un momento y cuando vuelve ante el llamado de la oficial Vanessa Núñez, que estaba como imaginaria, él regresa a la comisaría, hace movimientos incluso de RCP y después, bueno, se constata la muerte. Polémico y fuerte el testimonio del doctor Fernández. Sí, sobre todo cuando pone de manifiesto las características de la víctima. En definitiva, acá estamos hablando de Dayana Abregu, muerta en una celda, donde todavía hay muchas cosas por dilucidar y en donde da por sentado cuestiones que la justicia no probó, independientemente de que hasta ahora, y según él mismo decía, defiende a uno de los abogados. Por supuesto, si ves movimiento, prioridad, pero mientras tanto, pasar en limpio y poner en claro lo que dijo el abogado y la importancia de las declaraciones en esta indagatoria, en donde los propios policías podrían de alguna manera ayudar a armar la escena de esta cuestión que todavía queda muy poco clara cómo se dio. Sí. Uno entiende, por supuesto, a ver, ¿de quién estamos hablando? De un abogado defensor. ¿Defensor de quién? De un acusado de ciertos delitos, de este delito gravísimo, obviamente. Es verdad, es fuerte escucharlo al doctor Fernández hablando de una persona que está muerta, una persona que es víctima, en este caso. Pero además, pero también es cierto... sí, perdón, pero resaltando vale. Características de la víctima. Digo, cuando alguien pone el foco en características, entonces, porque tuvo no solo el antecedente, eventualmente, según dice, habrá que corroborarlo con la familia, de un eventual intento de suicidio, también habla de las características de ella en función de por qué estaba detenida, de cómo llega a estar detenida, ¿no? Como revictimizando a una persona de la cual se está investigando su muerte. Vale, sí, yo por un lado lo entiendo, ahora te voy a explicar el porqué, pero por otro lado entiendo que acaba de jugar sucio, mediáticamente no tenés que decirlo de esto, pero también veo que él lo que está haciendo de esta manera es agarrar un elemento que tuvo el fiscal. Él tiene el fiscal dos elementos para entender que hoy esto se trata de un homicidio, que son lo que descubren en la reautopsia, y después habla de lo que podríamos, entre comillas, hablar de una autopsia psicológica, de en qué momento estaba la víctima, si realmente había un móvil de suicidio o no, cuando uno generalmente a veces no tiene que darle tanta importancia a si una persona que suicida o la asesinan, hay una carta que quiere, que expresa, por ejemplo, la intención de suicidarse o no. No podemos depender de eso. Pero sí es cierto que hay que tener en cuenta el contexto de esta persona. El fiscal lo tuvo en cuenta diciendo que ella tenía sueños, que tenía proyectos y que tenía ciertas características que hacían entender que era una persona que tenía justamente personalidad suicida. Ahora bien, el abogado lo que está haciendo ahora es poner sobre la mesa lo contrario. Esto y aquello hacen entender que ella tal vez tomó esta gravísima decisión. Es muy malo lo que estamos contando, es malísimo lo que acaba de hacer el abogado en este lugar, acá en la puerta de la Fiscalía, pero yo entiendo que es usar lo mismo que hizo el fiscal para el otro lado. Vos hablás de esta característica, yo también la voy a decir, la entiendo con la frialdad de un abogado y herramientas y mañas que ellos tienen y que también puertas para adentro seguramente van a ir duplicados. Malísimo, repito, escuchar y estar hablando de esto de una persona que está muerta. Ni siquiera los familiares o los acusados en todo tipo de delito enfocan tanto a la víctima, sino que se defienden desde su propia persona. Decir, bueno, yo no tuve intenciones, yo no hice esto, en este caso ella se suicidó y todas las explicaciones que tendrá la defensa. Pero bueno, lamentablemente estamos en este panorama. De aquí, de puertas para adentro, ahora se va a dar la indagatoria. Veremos si alguno de los policías hace uso de su derecho de negarse a declarar, que tranquilamente lo pueden hacer como una estrategia. Si alguno de ellos va a declarar, recién estábamos hablando con el abogado Fernández, que es el abogado de Adrián Núñez, que tiene una explicación bastante sólida.
y contundente, porque incluso en ese momento preciso en que se da supuestamente la muerte, digo supuestamente porque todavía la precisión no está, el horario de la muerte de Dayana, bueno, él no estaba, regresa, ya constata la muerte. Así que veremos cuál es la defensa del resto de los abogados. Fuerte, polémico, además hablar de todo lo que son la Comisión Provincial de la Memoria y demás que interviene en este tipo de investigación. Acá lo importante es que hay que entender que lo que vaya a analizar ahora la justicia es un promedio entre la autopsia 1 y la 2, la primera y la segunda. La segunda no es la verdad. La